Buenos días, mi nombre es Omar Salas y en el marco del curso de Derecho Tributario 2 vamos a hablar sobre el proceso de título supletorio. Cuando hablamos de título supletorio nos estamos refiriendo a la figura que persigue la regularización de la propiedad no inscrita. Título, desde el punto de vista notarial y registral, es el instrumento en el cual va a constar un acto jurídico. Título también, en la acepción del lenguaje jurídico vulgar, se va a referir al instrumento con el cual se va a dejar constancia de la transferencia de un bien inmueble. Es así que en ausencia de estos instrumentos cabe la formación de títulos sustitutorios o supletorios. Ahora, ¿por qué razón pueden no existir? Porque nunca se extendieron documentos comprobatorios de las transferencias o porque han desaparecido los que se hubieran otorgado. La dificultad en este caso consiste exclusivamente en que no hay instrumentos o títulos comprobativos de ese derecho de propiedad. No es que el poseedor actual sea solo el poseedor, sino que es también el propietario, sino que carece de documentos, pero no carece de derechos. En esta situación, la ley le franquea el camino, la posibilidad para obtener títulos sustitutorios de aquellos que le faltan o nunca se otorgaron. A fin de cuentas, es casi la expedición de un duplicado. No hay cambio jurídico alguno, no hay cambio de título, no es que el poseedor se va a convertir en propietario. Quien era propietario siempre va a seguir siendo propietario, con las bondades y defectos de esta condición. Vamos a ver los antecedentes y primero vamos a tocar lo que son los antecedentes doctrinarios. Jorge Avendaño Valdés indica que no es que a mérito de los títulos supletorios se va a cambiar o mejorar el derecho del solicitante, ya lo hemos dicho hace un momento, no es que el poseedor va a cambiar su título para convertirse en propietario, él siempre ha sido propietario, su derecho va a seguir siendo igual, si era inobjetable va a seguir siendo objetable y si tiene vicios va a seguir con los vicios que ha tenido siempre. Para el abogado español Manuel Osorio, siempre hablando de la titulación, indica que es la serie de documentos que acreditan la propiedad o posesión de una cosa o un derecho. Guillermo Cabanelas menciona que la titulación es la serie de documentos que acreditan la propiedad o posesión de una cosa o un derecho, documento o resolución de autoridad que permite el acceso al registro para probar la propiedad y otros derechos reales. Osorio, esta vez con respecto a la otra parte del término, refiriéndose a lo supletorio, menciona que es lo que complementa o reemplaza algo. Cabanelas nos dice que supletorio es lo que remedia la falta o se muestra como algo complementario. Cabanelas, al referirse a supletorio, indica que debe entenderse que a falta de un instrumento público que permita probar la propiedad, el título supletorio complementa esto remediando la falta de este documento. Y finalmente, en la doctrina peruana, en alguna doctrina peruana no menos autorizada, se menciona que el proceso judicial de título supletorio que se encuentra regulado en el artículo 504 del Código Procesal Civil debe ser considerado como un proceso no contencioso. Debe pasar del campo de lo contencioso a ser considerado un proceso no contencioso porque este solo se inicia con el fin de regularizar una situación jurídica que ya es preexistente al proceso judicial y que la sentencia fundada solamente va a tener una forma meramente declarativa. Además que en estos casos no existe una litis o no existe una confrontación o una parte que contradice la pretensión. Con respecto a los antecedentes legales, podemos afirmar que el título supletorio tiene como antecedente la instauración de los sistemas registrales en las diferentes legislaciones. Su origen se le atribuye a la Ley Hipotecaria Española de 1861 y en esta ley el artículo 397 indica o establecía una aproximación a lo que luego tomaría la denominación de título supletorio. Este título decía que el propietario que careciere de título de dominio inscrito deberá inscribir su derecho justificando su posesión ante el juez de primera instancia del lugar. En el caso peruano, ante la omisión de la ley que crea el registro en el año 1888 de establecer un procedimiento de inmatriculación o de registro de predios cuando el propietario no contase con titulación pública, su reglamento, expedido ese mismo año, ya anunciaba la existencia de un título supletorio. En el artículo 215 refiere a que
Quien carezca de escritura pública o instrumento auténtico que complemente la adquisición de un inmueble de su propiedad, necesita para la inscripción del dominio exhibir títulos supletorios formados con arreglo a lo que en ese momento se llamaba el Código de Enjuiciamiento. Más adelante tenemos que esta figura fue regulada en el artículo 1296 del Código de Procedimientos Civiles del año 1912, modificado por el Decreto Supremo 015-68 del año 1968, y según ello, el propietario que no contaba con los documentos que acrediten su propiedad podían solicitarlo ante el juez del lugar donde se halla el bien, modificado en el sentido de que se puede solicitar un título supletorio de bienes inmuebles ya inscritos. En ese tiempo sí se consideraba título supletorio de bienes inscritos. En la actualidad, el artículo 1218 del Código Civil, al tratar la primera inscripción de dominio, indica que se deberá exhibir títulos con antigüedad de 5 años o, en su defecto, títulos supletorios. Asimismo, la Ley 27157 autoriza y regula el procedimiento notarial para lo que es el caso de título supletorio o la formación de títulos. Acerca de los antecedentes jurisprudenciales, tenemos que la jurisprudencia sobre la institución de lo que es título supletorio es amplia. Sin embargo, en esta ocasión solo hemos tocado 3. La primera, la Casación 235 del año 2018 de Cusco, donde la Corte Suprema aclaró la procedencia del título supletorio, señalando que el juicio no resulta viable cuando el bien ya se encuentra inscrito en el registro de propiedad inmueble. La segunda, la Casación 693 del año 2015 de Guaura, la Corte Suprema menciona que el proceso de título supletorio procede cuando el titular de un predio no cuenta con título que acredite su dominio, por lo que requiere de un título subsidiario, ello con la finalidad de obtener la inscripción en los registros públicos. Sin embargo, no procede cuando el accionante ya cuente con un título que acredite la propiedad. Y por último, la Casación 2750 del año 2003 de la Libertad, donde la Corte Suprema de Justicia indica que tanto la usucapión como el título supletorio configuran alternativas que contribuyen con el proceso saneador de la propiedad. Ahí ha quedado establecido por la Corte Suprema que el propietario de un bien con un título extraviado, perdido o deteriorado no está obligado a interponer única y exclusivamente la pretensión del título supletorio, toda vez que, siendo el fin defender, cautelar o preservar el derecho de propiedad, el titular del derecho puede hacer uso de todos los mecanismos que le franquee la Constitución y la ley para la obtención de dicho fin. Por ello, si una persona que se considera propietaria de un inmueble ha extraviado su título de propiedad, ésta se encuentra perfectamente legitimada para optar por interponer una demanda de expresión adquisitiva de dominio o de título supletorio. Con respecto a los procesos como vía de título supletorio, la normatividad peruana ha determinado que existen dos. Uno, un proceso civil, y otro que es una vía notarial. En el proceso civil, el título supletorio se tramita como un proceso abreviado, que es un proceso intermedio entre el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo. En la vía notarial está regida por la Ley 27157, que es la Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Aquí se regulan los casos en que el procedimiento de títulos supletorios es tramitado notarialmente como un asunto no contencioso y para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere el artículo 504 del Código Procesal Civil. Asimismo, se tiene en cuenta en esta vía notarial el Decreto Supremo 035/2006, que es la ley que regula el procedimiento notarial de formación de títulos supletorios. Con respecto a los juzgados que conocen este proceso en los procesos civiles, conforme al artículo 488 del Código Procesal Civil, son competentes para conocer estos procesos los jueces civiles y los jueces de paz, en función a una cuestión de cuantía. Cuando la cuantía es mayor a 500 URPs, van a asumirlo los jueces civiles, y cuando la cuantía va de 100 a 500 unidades de referencia procesal, va a ser los jueces de paz quienes asuman competencia. El artículo 24 del Código Procesal Civil indica que, además del juez del domicilio del demandado, también es competente a elección del demandante. En su numeral 1 menciona que
el juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales. Igual regla rige en los procesos, menciona varios, entre ellos el referido a título supletorio. Las etapas del proceso y los plazos en el título supletorio se van a dar en el marco de un proceso abreviado, y un proceso abreviado tiene un esquema que se inicia con la demanda. Existen 10 días para la contestación de la demanda, 15 días para los autos de saneamiento, la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio, 20 días para la audiencia de pruebas y 25 días para la sentencia. Dentro de todo este esquema es que se van a incorporar los requisitos contemplados en el artículo 505, el emplazamiento del artículo 506, intervención del Ministerio Público, el 507, y la elevación a consulta de la sentencia en el artículo 508. Los requisitos van a estar en la demanda. El emplazamiento se va a dar en la contestación de la demanda, la intervención del Ministerio Público previo a la sentencia y la elevación a consulta de la sentencia posterior a la decisión del juez. En el caso del sistema notarial para emitir un título supletorio, existen una serie de requisitos con el fin de garantizar la transparencia, y los más importantes son que se necesita la fecha y forma de adquisición, nombre y dirección de su inmediato transferente, certificado municipal o administrativo de la persona que figura en sus registros como propietario o poseedora, un certificado de búsqueda catastral negativo, una prueba testimonial, las notificaciones a los colindantes cuyas direcciones sean conocidas, y cuando sean desconocidas van a ser vía edicto, la colocación de carteles en el inmueble del cual se pretende obtener un título supletorio a manera de publicidad, y por último se tiene que transcurrido 25 días desde la fecha de la última publicación, sin mediar oposición. Si es que no hubiera oposición, el notario va a completar el formulario registral o va a elevar a escritura pública la solicitud de título supletorio. En caso contrario, cuando existiera oposición de un tercero, el notario dará por finalizado el trámite, comunicando de este hecho al solicitante, al colegio de notarios y a la oficina registral correspondiente. En lo que se refiere a los resultados finales que puede tener un proceso satisfactorio de título supletorio, son básicamente 4 puntos. El primero, que los títulos supletorios conceden a quien los pide títulos de propiedad que derivan del procedimiento del mismo nombre. Segundo, la sentencia declara que lo actuado es título supletorio de propiedad del bien inmueble determinado. Tercero, los títulos supletorios pueden ser judicialmente impugnados. Y cuarto, respecto de terceros, es decir, del adquiriente de buena fe y a título oneroso, al amparo del registro, los títulos supletorios se someten al mismo régimen de los títulos ordinarios. Finalmente, tenemos 2 conclusiones. La primera, con la inscripción del título supletorio en el registro de propiedad, se pretende ajustar la norma a la realidad, pues se provee de título a poseedores propietarios que por diversas circunstancias carecen de los mismos. Segundo, el título supletorio tiene como objetivo constituir jurídicamente a quien lo ostenta en titular, a fin de que éste goce no solo de la protección registral, sino también de la seguridad jurídica. Y finalmente, tenemos 3 sugerencias. La primera es incorporar el proceso de título supletorio como proceso no contencioso en nuestro Código Procesal Civil. La segunda, por la seguridad del negocio y tráfico jurídico, el juez competente debe ser el del distrito donde se encuentra el bien inmueble. Y finalmente, tecnificar el registro a fin de que todos los usuarios tengan acceso directo a los libros y para hacer expedita la inscripción de los bienes inmuebles y demás derechos reales. Eso es todo. Gracias.